Gracias, Señor. Mientras tanto, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1, verso 27 y 28. Gloria a Dios. Cuando la pastora me llamó y me dijo que me correspondía a mí dar la palabra, para mí fue de bendición primeramente, ¿saben? Porque yo tengo en esta iglesia 20 años y es primera vez que me paro a predicar desde este lugar. Los niños pueden salir a su clase, por favor. Y además de que es primera vez, también es un compromiso tener que pararse acá y hablar de un tema que es la familia. La pastora me decía, Beatriz, por favor trata de predicar algo que tenga relación con la familia. Y yo me confrontaba porque yo decía, Señor, pero ¿por qué yo tengo que hablar de la familia? ¿Sabe? No es fácil hablar de la familia porque venimos de familias quizás que han pasado por muchas situaciones, familias quizás descompuestas, familias quizás que no han sido el modelo que queremos en nuestros hogares. Y entonces pararse aquí y hablar de la familia es difícil, hermano. Pero me acordé que la palabra de Dios dice que en el Señor somos nueva criatura. Amén. Somos nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si todas son hechas nuevas, yo creo que el Señor ha cambiado mi familia. Ha transformado mi familia. Y hoy me puedo parar aquí con la frente en alto, a pesar de mi pasado. Yo hoy puedo hablarles a ustedes del amor de Dios que ha hecho en mi familia. Amén. Así que el texto que vamos a leer dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El título que le he colocado al tema de hoy se llama Mi familia, mi bendición. Amén. Repita conmigo: mi familia, mi bendición. Usted tiene una familia hermosa. No importa lo que el enemigo diga. Su familia es su bendición. Amén. Y como le dije hace rato, hablar de la familia quizás se hace difícil. Y cuando nosotros volteamos a mirar al pasado y vemos cómo crecimos, en qué hogar crecimos, cómo fueron nuestras familias o cómo era el vínculo familiar que existía, quizás muchos no tenemos buenos recuerdos. Quizás algunos miramos con tristeza, otros miran con rencor, otros miran con odio, otros miran con ausencia, ¿verdad?, de lo que ocurrió en nuestras familias. Sin embargo, hermanos, el diseño de Dios no era ese, ¿verdad?, el que quizás muchos de nosotros tuvimos en algún momento. Porque Dios, como dice su palabra, dice que nos creó, varón y hembra nos creó, y lo hizo con un propósito. Dice que nos bendijo y nos envió que fructificáramos y nos multiplicáramos y llenáramos la tierra, ¿verdad? Y dice la palabra más adelante, dice que Dios dice que todo lo que hizo ¿fue qué? Quiere decir que lo que conformó en ese huerto del Edén fue
bueno. Cuando conformó la familia fue buena. No era para que tuviésemos tristeza, ni para que tuviésemos dolor, o para que tuviésemos rencor, o sintiéramos algo que no era diferente a lo que Dios quería. Pero la maldad y el pecado vino al mundo, ¿verdad que sí? Y cuando vino al mundo, a causa de ello, se acabó el amor, o se apagó el amor. Y empezaron los problemas en la familia. El primer ejemplo que tenemos es el de Adán y Eva, ¿verdad que sí? Vamos a ver, ¿qué sucedió? Adán y Eva, dice la palabra de Dios, que cuando Eva pecó, y Adán fue detrás de ella y también pecó, pero cuando el Señor se les presentó, ¿qué fue lo que dijo Adán? Ajá. A ver, repítalo bien fuerte. ¿Qué fue lo que dijo Adán? La mujer que me diste. Ahí empezaron los problemas. Sí, ahí empezaron los problemas en la familia. Empezó el hombre a echarle la culpa a la mujer. Y ahí empezaron los pleitos. Por ahí empezaron los problemas en la familia, lo que Dios conformó. Y entonces le echó la culpa a la mujer y dijo que la mujer que me diste, pero él no reconoció que él también había pecado. Y hay otros ejemplos de la Biblia que por causa del pecado la familia empezó a tener problemas. Vemos más adelante que Adán y Eva tuvieron a sus dos primeros hijos. Y los dos primeros hijos, cuando llevaron la ofrenda al Señor, ¿qué sucedió? No fue agradable una ofrenda, ¿verdad? Y el otro, a causa de esa envidia, de esa maldad que había en él, mató a su hermano. Siguió desboronándose o dañando el diseño divino que Dios creó en el huerto del Edén. Más adelante tenemos ejemplos, como en el caso de Jacob. Dice que Sara no podía tener hijos y ella le dijo que buscara a su sierva, ¿verdad? Y Abraham, él no dijo, no, yo no voy a ir, sino que fue y buscó a su sierva y tuvo con ella intimidad y tuvo un hijo. Y después de un tiempo, dice la palabra, que tanto la sierva como el hijo le hacían burla o se burlaban de Sara. Y tanto así que él tuvo que sacarla de su casa junto con su hijo, ¿verdad? Siguió ese plan perfecto del Señor dañándose, destruyéndose. Más adelante vemos a la familia de Jacob que tuvo hijos y los hijos fueron tremendos. Tanto así que trataron de matar a su hermano menor. Y por último decidieron venderlo como esclavo. Entonces siguió destruyéndose ese plan familiar. En el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo, y que yo a veces lo digo a manera de chiste. Si estuviésemos en los tiempos de Ananías y Zafira, unos cuantos cayéramos muertos, ¿verdad? Porque Ananías y Zafira dice que se fueron allá y le hicieron una pregunta, y el primero que le preguntaron que dónde estaba el dinero, dijo que ya no estaba, ¿verdad? Que no tenía nada y cayó muerto. Pero pues más adelante vino también la esposa y también cayó muerta. ¿Será que Dios quería ese diseño para nosotros? ¿Verdad? Pero a causa de la maldad, a causa de la mentira, ellos murieron. Ese hogar, esa familia murió a causa de la maldad. Buscando yo en una investigación que estaba haciendo, yo recuerdo que desde niña a nosotros nos decían que era la familia la base de la sociedad. Ese fue el concepto que yo me aprendí hace más de 30 años. Que la familia era la base de la sociedad, porque era el núcleo o el centro donde el individuo se desarrollaba y que de allí iniciaban los patrones de vida para dirigirse a la sociedad. ¿Sí? Ayer en la investigación que hacía última,
conseguí este concepto de la Organización Mundial de la Salud, que dice así o define la familia de esta manera. Es el conjunto de personas que viven bajo el mismo techo, organizada por roles distintos, como madre, padre e hijos, con o sin vínculos sanguíneos, bajo un mismo sustento económico, bajo una misma relación social y con sentimientos afectivos que los unen o los aglutinan. Ese es el concepto que da la Organización Mundial de la Salud. Y clasifica a las familias de distintas maneras. Y quizás ahorita nos vamos a ubicar en una de esas familias. Dice que tenemos familias compuestas, familias homoparentales, familias biparentales. Y les voy así rápidamente a decir algunas cosas. Tenemos familias sin hijos, esposos, hombre y mujer que viven juntos pero no tienen hijos, ¿verdad? Así tenemos familias. Tenemos familias biparentales, que es el diseño que Dios quiere para nosotros. Esa familia donde está padre, madre e hijos. Tenemos familias homoparentales, donde son parejas sexuales las que tienen hijos. Son 2 hombres o 2 mujeres que tienen un hijo. Tenemos familias reconstruidas o compuestas, aquellas familias que en algún momento se separaron y decidieron unirse a 2 familias diferentes. Quizás viene el hombre con 2 hijos o un hijo y viene una mujer con otros hijos y se unen. Eso se llama familia compuestas. Quizás muchos de los que estamos acá venimos de una familia compuesta, no lo sé. Pero hoy estoy hablando de lo que socialmente está tipificado a nivel mundial, cómo se clasifican las familias. Tenemos familias monoparentales, donde solamente viven los hijos con papá o con mamá, porque la otra pareja se fue, los abandonó o murió. Los cría un solo padre. Tenemos familias de acogida o familias temporales. Son aquellas familias donde tenemos un niño o una niña por un tiempo determinado. Sucede mucho en aquellos casos, aquellos niños que están en algunos orfanatos o en algunos sitios y que los llevan a una familia por un tiempo, por un espacio de tiempo, pero no significa que esa familia lo va a adoptar, sino que vive con ellos por meses o quizás hasta por un año y luego pasa a otro hogar. Tenemos familias adoptivas, que son aquellas que adoptan hijos porque no tienen. Y tenemos las familias extensivas, que la gran mayoría del venezolano vive en estas familias, que son las familias donde viven papás, mamás, abuelos, tíos, primos, sobrinos. Viven todos en una misma casa o un mismo techo. Entonces, hermano, quizás esta diversidad de familias que existen o que son permitidas socialmente, nosotros nos ubicamos en una de estas familias. Pero como les repito, el diseño original del Señor no ha sido ese. Pero a causa del pecado, nosotros hemos estado viviendo esa diversidad familiar y somos parte de esa diversidad familiar que existe. El pecado una y otra vez ha ido metiéndose en nuestros hogares. Y nosotros como padres hemos sido permisivos. Hemos abierto las puertas a que nuestros hijos, a que nosotros como familia le demos cabida al pecado. Y después nos lamentamos y decimos por qué nuestra familia no funciona. ¿O por qué nuestra familia está como está? ¿O por qué nuestros hijos son desobedientes? ¿O por qué tenemos esposos maltratadores? ¿O por qué tenemos mujeres rebeldes? Y un sinfín de situaciones que podemos conseguir en nuestro hogar. Al inicio yo les decía que para mí era muy difícil pararme acá y hablar acerca de la familia porque me confrontaba con el tema. Y para uno hablar, uno tiene que haber vivido, ¿verdad? Y yo vengo de una familia en donde mi madre me tuvo, sin embargo, no tuve un padre
que me abrazara, que me acobijara, que me diera el amor de padre que todos deseamos, ¿verdad? Sin embargo, Dios puso en el camino a mis abuelos que ocuparon ese lugar y que ese vacío que de repente yo pude tener como hija, ellos lo cubrieran. Pero sé que hay hogares que no tuvieron ese privilegio y que tuvieron ausencia de un padre o tuvieron ausencia de una madre. Y cuando esa ausencia está presente, nosotros la llevamos y la arrastramos en nuestras vidas. Porque queremos hacer con nuestros hijos lo que hicieron con nosotros. Y lo hacemos a veces, hermanos, no conscientemente, lo hacemos de manera inconsciente. Porque si no tuvimos una madre que nos abrazara, nosotros no abrazamos. Si no tuvimos un padre o una madre que nos besara y nos dijera, te amo, a nosotros nos cuesta decir te amo a nuestros hijos. Cuando no tenemos un padre amoroso que está allí con nosotros, cuidándonos cuando estamos enfermos, nos cuesta hacerlo con nuestros hijos. Y por eso, parte de la sociedad en la que vivimos está esa ausencia. Porque tuvimos ese antecedente, tuvimos ese pasado y lo seguimos arrastrando. Pero en el nombre del Señor, hermanos, nosotros somos nueva criatura. Amén, somos nueva criatura. Lo que haya ocurrido en el pasado no tiene que marcar nuestras vidas en estos momentos. Tenemos que cortar, tenemos que desligar, tenemos que quitar todo eso que venimos arrastrando. Tenemos que declararnos libres. Tenemos que declarar a nuestros hijos libres. Si nosotros no tuvimos amor, nosotros tenemos que aprender a dar amor. Si nosotros no tuvimos quien nos abrazara, tenemos que aprender a abrazar. Y cuesta, ¿saben? Cuesta. Yo sabía que mis padres me amaban. Yo sabía que mis padres me querían. Porque mis papás, a mí no me faltaba nada. Yo fui la niña consentida de mis abuelos. Yo era en los ojos de mis abuelos. Y ahí está mi hermano que se está riendo en este momento de lo que yo estoy diciendo. Yo era la niña de los ojos de mis abuelos. Yo sabía que ellos me amaban. Pero yo nunca escuché de mis abuelos una palabra de amor. ¿Saben? Yo nunca escuché de mis abuelos un abrazo o un cariño, porque eran hombre y mujer tosca para hablar. Eran difíciles para entender. Yo como hija, yo fui adolescente y fui joven también, y me costaba acercarle a mi papá o a mi mamá y decirle, papá, yo quiero ir a una fiesta o yo quiero ir a hacer tal cosa, porque la respuesta era un no. Ni lo pensaban. No había ni oportunidad. La respuesta era no. Y recuerdo que una sola vez me dejaron ir a una fiesta, un 24 de diciembre, y mi abuelo me dijo, a las 10 estás aquí. Y eran las 10:15 y yo en la fiesta. Y mi abuelo llegó a la fiesta y no le importó quién estuviese. Me pegó 4 gritos y me llevó con un chaparro hasta la casa. Entonces, esa forma de ser de nuestros padres marca nuestras vidas. Y cuesta, hermanos, cuesta. Con mis hijos a mí me cuesta. Yo reconozco que a mí me cuesta. Pero cada vez que yo puedo les digo, yo te amo. ¿Sabes que te amo? Aunque los regaño muchísimo. Y ellos se molestan conmigo. Pero yo a veces les digo, si ustedes hubiesen tenido los papás que yo tuve, que no había, era un no, no había más para discusión, ustedes quizás fueran diferentes. Y a veces yo quisiera hacer en algunas cosas como mi papá con mis hijos, pero recuerdo que muchas de esas cosas marcaron mi vida en un tiempo. Y yo no quiero ser igual. No quiero que mis hijos sean igual. Quiero que mis hijos, cuando tengan una familia, sean hombres amorosos con sus esposas, que sean unos hombres amorosos con sus hijos, que los amen, que los abracen, que los quieran. Porque no es solo llevar el alimento a la casa, sino demostrar con hechos que les amamos. Amén. Gloria a Dios. Mire, más adelante dice, yo les decía de los pecados, ¿verdad?, que arrastramos como familia.
y hablamos de esas maldiciones generacionales. Muchas veces comentamos acerca de las maldiciones generacionales. Y yo les decía que tenemos que romper eso, tenemos que cortarlo. Ciertamente la palabra de Dios dice en Éxodo 20, versículos 5 y 6. Ajá. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Sí, es verdad, Dios es fuerte, ¿verdad? Y sí, celoso. Y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. Pero dice el último versículo, pero hago misericordia millares a los que me aman y guardan mi mandamiento. Usted y yo ha recibido al Señor Jesucristo. Usted y yo estamos tratando de guardar los mandamientos. Así que agárrese de esa palabra y crea que el Señor Jesús hace misericordia y que se va a olvidar de esos pecados que habla la palabra, ¿verdad? Hasta la cuarta generación. Y sus hijos, ni sus nietos, ni la generación venidera va a arrastrar los pecados y la falta que nosotros como padres tuvimos, porque somos bendecidos en el Señor. Amén. Créalo, hermano, créalo con fervor. Miren, en Colosenses capítulo 3, verso 18 al 21, el apóstol Pablo habla acerca de cómo quiere que sean las familias, ¿verdad? O el Señor le da una instrucción y dice lo siguiente: casadas, está sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Qué cosa difícil es estar sujeta a nuestros maridos, hermano. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Escuche bien. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahí hay tres cosas que el apóstol Pablo nos habla, ¿verdad? La primera, mujeres sujetas a sus esposos. Por allá Juan dice amén. Mi hermano, es difícil. Yo no les voy a decir, ay, hermano, sí, eso es fácil, sujetarse al marido. Eso es mentira. Si yo le digo que eso es fácil, soy mentirosa. Es mentira, porque es difícil, hermano, es difícil. Porque cada uno de nosotros tiene personalidades distintas. Y las mujeres hoy en día hemos tenido tanta libertad en la parte laboral, en la parte, somos tan independientes que nos cuesta sujetarnos a un hombre. Porque quizás económicamente por mucho tiempo sostuvimos nuestros hogares y vivir con alguien que recientemente llega a mi casa o llega a vivir conmigo y yo tengo unas normas y él tiene otra, es fuerte. No es fácil sujetarnos a nuestros maridos, pero el Señor nos llama a que tenemos que sujetarnos, aunque eso sea difícil. Tenemos que buscar las estrategias, nosotras como mujeres, aprender a veces a callar, aunque no estamos de acuerdo. Mire, en mi casa a veces es duro. Y los hijos míos dijeron, mamá, no vayas a decir nada de la casa. Pero es que tenemos que predicar con el evangelio, con nuestras vivencias. En la casa a veces es fuerte. Juan Carlos tiene un temperamento fuerte y el mío no se queda atrás. Y de repente yo a veces he hecho broma porque Juan Carlos es muy cariñoso y yo le digo, viví con él, ¿verdad? Porque él es fuerte de carácter. Pero a veces tengo que aprender a callarme y meterme en el cuarto o irme del lado porque no quiero reventar y decirle cuatro cosas que después yo sé que no van a ser hirientes, van a ser fuertes, porque tenemos que aprender a convivir en familia. Y eso es parte de los problemas que tenemos en nuestros hogares. Cuando nosotras como mujeres no nos sujetamos a la autoridad que Dios nos ha dado en el hogar, vienen problemas en nuestras vidas. Así que, hermanas, aunque cueste un poquito, hagamos el esfuerzo. ¿Amén? Dice el otro versículo, la segunda dice, esposos, ¿cómo dice?
A maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Ay, Dios mío. Aquí, ahí, por allá dijo un amén. Entonces, mire, tenemos hombres que sabemos que nos aman. Nosotros sabemos que nuestros esposos nos aman. Son hombres que son tan pendientes de llevar el alimento, hombres que están pendientes de atender a sus hijos, hombres que si sus hijos se enferman le dan la medicina. Yo soy una, hermano. En mi casa el que atiende a los muchachos cuando están enfermos es Juan Jaime. Eso él se queda con ellos y si la noche tiene fiebre están ahí pendientes. Pero sabe, pero a pesar de que existan esos hombres, tenemos hombres que son ásperos con nosotras. Son ásperos con sus hijos. Y ustedes saben que es áspero. ¿Alguno ha visto una lima, verdad? Una lija de esa de lija pared. Ajá, así son con nosotros. Porque no hay una palabra de cariño, no hay un abrazo, no hay una palabra bonita para la esposa, sino todo el tiempo es, ¡ay! Hazlo tú verás qué haces. O sea, nos tratan feo, nos tratan mal. Y resulta que esas palabras ásperas las vamos guardando en nuestros corazones. Y vamos sintiendo rencor por nuestras parejas, vamos sintiendo odio y llega un momento en que queremos ya no vivir con esa pareja, porque sentimos rabia, sentimos hasta desprecio, porque esa pareja ha sido áspera, ha sido odiosa con nosotros, no nos ha querido, no sentimos el amor. ¿Cuántos de nosotros quizás venimos de hogares donde los hombres no valoraron a sus mujeres? Donde los hombres les costó decir a su esposa, te amo, te quiero, estás linda, así la veas fea, espelucada, pero estás bella, porque usted cuando decidió vivir con ella, la vio bonita, ya no me vio gorda como estoy ahorita, pero la vio bonita, entonces usted tiene que decirle palabras bonitas, porque nosotros las mujeres necesitamos escuchar palabras bonitas. Necesitamos escuchar que el hombre que vive con nosotras nos ama, nos quiere tal como somos, con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Y como yo digo que hay que hablar de lo que yo vivo, voy a traer otro ejemplo. Y yo sé que mi esposo se va a incomodar de repente un poquito conmigo, pero eso ha sido de testimonio para el crecimiento de nuestras vidas. Hace muchos años atrás, el esposo que tengo allí ahorita, que hoy le doy gracias a Dios porque es un hombre amoroso, a pesar de su temperamento, él es un hombre amoroso, porque Dios lo ha cambiado. Dios lo ha cambiado, hermanos. Y yo puedo dar fe y testimonio de lo que Dios ha hecho en él. Pero hace 28 años, porque ya tenemos 28 años casados, mi esposo era un hombre rústico, era una lija, hermanos. Era un hombre que no le importaba avergonzarme donde quiera que estuviera. Cuando él se molestaba conmigo, no le importaba decirme cosas duras delante de la gente. No le importaba si usted llegaba a la casa a visitar, pero si él estaba molesto, se metía al cuarto y no le importaba la visita. Y yo me dolía, yo lloraba como usted no tiene idea, porque a mí me daba vergüenza, porque no podía ser que nosotros conociendo el Evangelio tuviésemos que vivir de esa manera. Y no crea que porque seamos cristianos no tenemos problemas, sí los tenemos. Pero Dios a él lo cambió y me cambió a mí, claro que sí. Y llegó un momento, hermano, que yo llegué a despreciar a mi esposo, a tener rabia, a tener ira contra él. Sentí en mi corazón hasta odio hacia mi esposo, porque era duro, sus palabras eran fuertes y no era fácil. Y nos tocó un proceso de sanación que todavía estamos sanando, porque siempre hay cosas, pero en el Señor todo se va arreglando, amén. Pero yo doy fe, como les dije, de que Dios lo cambió. Y que ese hombre hace 25 años atrás no es el mismo hombre que yo tengo hoy en mi casa. Ese hombre
maltratador no es el hombre que está hoy en mi casa. Es un hombre amoroso, es un hombre cariñoso. En medio de lo rústico que él pueda ser, es un hombre amoroso. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Así que, hombre que me escucha hoy, no crea que porque usted lleva a su casa el alimento, no crea que porque usted atiende a sus hijos, usted está siendo amoroso. Revísese. Revise cómo usted trata a su esposa. Revise cómo usted trata a sus hijos. Revise cómo, si usted tiene una palabra bonita cada día para su mujer. Recuerde que ella se lo va guardando todo aquí. No espere que los hogares se destruyan. Y por eso muchas familias están destruidas. Porque nos cansamos y decidimos irnos, abandonar los hogares. Porque no queremos maltratos. Así que, maridos, amad vuestras mujeres y no seáis ásperas con ellas. Por algo el Señor lo dijo allí. El siguiente texto dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora voy con los hijos. Entonces, yo también soy hija. Y cuando uno está en una etapa de adolescencia o llega a cierta etapa, uno quiere hacer lo que le da la gana. Vulgarmente eso es lo que uno quiere hacer, ¿verdad que sí? A usted no le importa lo que le diga su mamá, a usted no le importa que le digan su papá, a usted no le importa que se le apareció no sé quién en el camino, a usted no le importa que estén robando, a usted no le importa nada. Usted quiere hacer lo que usted desea, lo que el cuerpo le pide, como dicen por allí. Y tenemos jóvenes y niños que no obedecen a sus padres. Y eso en nuestras familias ocurre. Y a veces decimos: Señor, ¿qué hice mal? ¿En qué crié yo mal a mi hijo? ¿Qué no hice? Si yo lo he educado, si yo le he hablado de la palabra, los que tenemos años en el Evangelio. Recuerdo la palabra que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Y yo le he hablado a mis hijos desde pequeños y les he dicho la palabra y casi se las pego en las paredes como hace mi hermana. Yo tengo una hermana que les pega los versículos en las paredes de los cuartos, en la pared de la cocina, en todos lados. Va al baño y hay un versículo donde dice: hijo, sujeto, obedece a vuestros padres. O sea, ¿qué no dice? Pero tenemos hijos rebeldes que no quieren obedecer, que no quieren obedecer nada de lo que nosotros como padres les decimos. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso es a causa del mismo pecado. Nosotros como padres tenemos culpa. Tenemos culpa porque hemos descuidado en nuestro hogar muchas cosas. Hemos descuidado la oración, hemos descuidado en las reglas del hogar. Hemos sido permisivos, como les decía al principio, en muchas cosas. Y después cuando los queremos recoger, ya no podemos. Ya se hace difícil. Los que tenemos hijos ya mayores, yo les digo a mis hijos: ya ustedes conocen la palabra. Yo mi responsabilidad como madre ya la asumí. Yo les hablé, les he instruido, les he hablado por la palabra. Pero de hoy en adelante ustedes toman las decisiones que quieren tomar. Ya yo no puedo hacer más nada por mis hijos, solamente orar. Eso es lo único que yo puedo hacer, orar por ellos. Pero ellos tienen el poder de decidir qué van a hacer con sus vidas, si siguen a Dios o siguen el mundo. Pero tenemos que orar por la obediencia en ellos. Amén. Amén. Gloria a Dios. En las familias tenemos muchas crisis o muchas pruebas. Yo voy a leerles acá algunas para ir avanzando. Dice: en muchas familias buscamos huir cuando tenemos crisis. Tomamos decisiones difíciles cuando tenemos crisis. Tenemos una situación en el hogar y muchas veces es más fácil, sobre todo para el hombre, abandonar a la mujer e irse, ¿verdad? Y dejarla allí con los muchachos o dejarla con la situación que tiene y abandonarla. Vemos el ejemplo cuando María y José, el Señor les habló, ¿verdad? Y le dijo a José que María estaba
embarazada. ¿Cuál fue el primer pensamiento que tuvo José? Ese muchacho no es mío. Porque si él no había tenido relaciones con ella, ¿cómo iba a estar María embarazada? ¿Y qué quería José? Dice la palabra de Dios que él pensó en abandonarla. Pero el Señor le habló. Entonces en nuestros hogares, cuando a veces tenemos problemas, creemos que la solución más fácil es abandonar. Creemos que es más fácil irnos, huir de la situación, porque no nos atrevemos a enfrentar las situaciones que pasan en nuestros hogares. Aprendamos a escuchar la voz del Señor, así como lo hizo José. Porque si José no hubiese escuchado la voz del Señor, hubiese dejado a María sola, ¿verdad? Pero escuchó la voz del Señor. Otra de los problemas es que tenemos hombres y mujeres poco afectivos. Y lo decía hace rato, esos hombres ásperos, pero también hay mujeres ásperas. También hay mujeres que como vivimos mucho tiempo solas o que estuvimos mucho tiempo solas o criamos a nuestros hijos solas y llegó un momento de establecer una nueva familia porque ya mi esposo murió, porque ya no está. Entonces queremos que el hombre haga como nosotros queremos, ¿verdad que sí? Y aquí las reglas, esta es mi casa y aquí se hace como yo diga y como yo haga y usted verá si no se va, si no se busca otra mujer. Sí los hay, no me van a decir que no. Sí los hay, sí hay mujeres así rústicas. Y tenemos mujeres que son fuertes en el carácter, son mujeres que son ásperas con su esposo, que también les cuesta mucho decirles cosas bonitas a los hombres. Y el ejemplo de hombres. Mire, 1 Samuel 25, 2 y 3. 1 Samuel capítulo 25, versos 2 y 3. Allí da el ejemplo de Nabal y su esposa Abigail. Y en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquillando sus ovejas en Carmel. El siguiente, 25, 2 y 3. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Dice en el verso 17 de ese mismo capítulo. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Mire, si ustedes leen la historia, dice que Nabal era un hombre rudo, era de trato mal. Trataba no solo mal a su mujer, sino que trataba mal a su sirviente. Y tanto así que los sirvientes quisieron hacerle algo, ¿verdad?, para acabar con él, porque no lo soportaba. Entonces, recordemos nosotros en nuestros hogares que tenemos hijos y que nuestros actos, lo que nosotros digamos, nuestros tratos, van a repercutir en ellos. En nuestros hogares hay diferencias entre los hermanos. Y el ejemplo que traía hace rato de Caín y Abel. Pero también en nuestros hogares, los que tenemos hijos, hay diferencias. Los muchachos pelean, ¿verdad? Pelean por la sábana, pelean por el uso del baño, pelean porque le agarraron los zapatos el uno al otro, pelean porque el otro le puso la franela y se la quitó y no le pidió permiso, pelean por tantas cosas, pero también hay muchas bases de las peleas, son culpa de nosotros como padres. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces tenemos preferencias con alguno de nuestros hijos. Tenemos preferidos en nuestros hijos. Y cuando tenemos preferidos, hacemos que la maldad crezca en el corazón de nuestros hijos, porque ven que hay diferencia. Y nosotros como padres a veces, porque tenemos una niña y un niño y entonces a la niña le damos más privilegio porque es la niña. Y no vemos que el niño también tiene los mismos sentimientos y padece igual. Entonces tenemos que evitar tener preferencias entre nuestros hijos. No podemos seguir influenciando en ellos de esa manera. Nuestros hijos son un tesoro, dice la palabra de Dios. Son todos iguales, sean hembras, sean varones, sean chiquitos, sean gorditos, sean blanquitos, sean morenitos. Todos son hermosos para nosotros. No puede haber diferencia entre nuestros hijos. Otro de los problemas que se presentan en la familia es la falta de provisión.
Mire, Abraham tuvo que salir de la tierra de Canaán porque dice la Biblia que hubo hambre y se dirigió ¿hacia dónde? Hacia Egipto, a buscar alimento. Dice la palabra de Dios que el que no provee para su casa, ¿cómo dice, hermano? Es peor y ha negado su fe. Nosotros como padres tenemos que proveer para nuestras casas. Y ese es uno de los problemas principales que hay en nuestra familia, la falta de provisión. Porque tenemos padres desentendidos, tenemos padres perezosos, padres, cuando hablo de padres hablo de hombre y de mujer, que no les importa si su hijo comió o no comió, que no les importa si la nevera está vacía. Es preferible estar sentado al frente del televisor o estar sentado viendo el juego, haciendo cualquier cosa que proveer a su hogar. Y por eso muchos hogares hoy en día están dañados, están destruidos. Porque nosotras, sobre todo nosotros las madres, nos angustiamos cuando no tenemos comida en la casa para proveer a nuestros hijos, ¿verdad que sí? Mire, yo recuerdo que en el tiempo de la pandemia, y yo he dado este testimonio, quizás no todos lo han escuchado, un día yo estaba llorando, sentada, y yo le decía, Señor, si yo te sirvo, Señor, ¿sabe? Uno de esos días que uno le reclama al Señor por todo, por todo. Yo le decía, Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo busco de ti, si nosotros estamos metidos en la iglesia, para aquí, para allá, de una cosa, ¿cómo va a ser posible que mis hijos se mueran de hambre? Así le decía yo al Señor, yo peleando con el Señor, y lloraba, y entonces, bueno, ahí en mi angustia, eso fue empezando la pandemia, recuerdo que Juan salió, alguien lo llamó, y cuando regresó, Juan Carlos regresó con un saco. Y recuerdo que en ese saco traía unas sardinas, traía un queso, traía yuca, traía unas harinas de trigo, una panela, unos huevos, traía varias cosas. Y yo lo primero que hice fue, ¿y ahora a quién le debemos plata? Y entonces Juan Carlos me dice, al Señor. Yo ¿qué como que al Señor? Mire, hermano, porque es que uno se angustia. Cuando uno no tiene provisión se angustia. Y porque tampoco tenía plata para comprar. Entonces yo le digo, ¿cómo que al Señor? ¿A quién le debemos la plata? Le vuelvo yo a decir, y Juan Carlos me dice, pero cálmate, se lo debemos al Señor, dale gracias al Señor. Bueno, yo me quedé allí, después otra vez le decía, pero ¿a quién le debemos eso? ¿Sabes? Incrédula todavía de la situación. Entonces Juan me dice, mira, fulanito de tal me llamó y me trajo a este mercado. Yo me tiré a llorar, hermano, porque somos malagradecidos con el Señor. El Señor no se olvida de nuestras necesidades. El Señor se acuerda de lo que nosotros necesitamos. Lo que pasa es que nos angustiamos. Pero también es bueno saber que la palabra de Dios dice que tenemos que trabajar. Dios nos provee, pero tenemos que accionar. Dice la palabra de Dios que la fe sin obra es muerta. Tenemos fe en el Señor, pero tenemos que salir a buscar trabajo. Así que los padres tienen que acordarse que en la casa hay que proveer. Y no solamente proveer alimento, hay que proveer calzado, hay que proveer vestido, hay que proveer afectividad, hay que proveer amor. Y entonces en nuestros hogares, ese no debería ser el problema. Amén. Otro problema que hay en los hogares es el egoísmo. Tenemos integrantes de las familias egoístas, que no nos importa sino el bien nuestro. Si yo estoy bien, no me importan los demás. Yo trabajo y yo tengo como comprarme los zapatos que yo quiero. A mí no me importa que mi hermano no tenga zapatos. Yo tengo como irme a comerme una hamburguesa, no sé, allá a La Nota. No me importa que los demás de la familia no se puedan comer la hamburguesa. Eso es egoísmo. Y en nuestros hogares pasa eso. Tenemos hijos egoístas, tenemos padres egoístas, que no nos importa sino nosotros mismos. Mire, en estos días yo decía, Dios mío, cobrara, porque yo tengo unas ganas de comerme un pollo frito, así de esos ricos con ensalada. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo me siento yo a comer un pollo frito sola, sabiendo que a mis hijos les encanta tanto un pollo frito? ¿Verdad que sí? Y entonces yo decía, pero si yo me voy con todo el batallón que tengo en mi casa, somos 6,
Un pollo no alcanza, tengo que comprar por lo menos 3 pollos. ¿Cuánto me cuestan 3 pollos? Son por lo menos $35. Entonces no los tengo. Pero pasa, hermano, en nuestros hogares pasa eso. Tenemos hijos egoístas y eso también ha sido un mal en nuestras familias. Ya casi termino, hermanos. Otro problema que tenemos es el mal uso del dinero. No sabemos administrar los recursos que tenemos en nuestras casas. De repente hoy nos pagaron, los aguinaldos, que es lo que nos están pagando a los administradores, a los funcionarios públicos. Nos pagaron los aguinaldos y nos fuimos toditos a comernos el pollo. Y después que nos comimos el aguinaldo todos en el pollo, mañana no tenemos qué comer. No somos buenos administradores y eso pasa en nuestros hogares. Tenemos padres que no son buenos administradores. Algo que yo le agradezco a mi esposo es muy buen administrador. A veces se excede en el buen administrador que es. Yo recuerdo que cuando hace años atrás que teníamos los dos buen sueldo y el dinero que yo agarraba era para irnos a comer en la calle. Salíamos de aquí el domingo del servicio y eso era seguro que yo me iba a comer por allá a la Panamericana en todos lados. Juan Carlos no, Juan Carlos tenía una agenda. Hermano, eso anotaba todo. Tanto hay que cancelar el agua, hay que cancelar la electricidad, hay que cancelar tal cosa. Él tenía todo su sueldo ahí distribuido. Y yo ni veía esa agenda, ni la quería ver. Pero tenemos que aprender a ser buenos administradores. Yo le doy gracias a Dios porque esa es la ayuda idónea, ¿verdad? Estamos allí. Si me hubiesen dejado a mí sola, nos gastamos la plata y no teníamos que comer y nos hubiésemos muerto de hambre. Pero él ha sido buen administrador. Pero en los hogares también esa situación es uno de los problemas que la familia nos destruye, la mala administración de los recursos. Lo otro es la falta o la mala comunicación que existe en los hogares. ¿Cómo nos cuesta hablar en los hogares con nuestra familia? En mi casa se molestan porque yo tengo una regla. A la hora del almuerzo, a la hora que estamos comiendo, nadie, mi hermano, así usted me llegue de visita, nadie me saca el teléfono. Nadie me saca el teléfono. Y los que han ido a mi casa y han comido en mi casa saben que cuando estamos comiendo yo le digo, hermano, por favor, en mi casa hay una regla. Porque es el único momento, hermanos, que yo puedo tener a mis hijos y hablar algo. Aunque sea como ellos me dicen, interrogarlos, a ver dónde estaban durante todo el día, a ver qué hicieron. Entonces hay hogares, hermanos, que pasa el día completo y usted no sabe qué hizo su hijo, qué hizo su mujer, qué hizo su esposo. Pasa el día completo y usted no sabe si su hijo comió o no comió. Tenemos un problema grave de comunicación. Y entonces usted se pregunta, ¿por qué mi hijo será así? ¿O por qué mi esposa será así? ¿O por qué mi esposo es así si usted no habla con él? Las mujeres nos gusta hablar mucho. Mi esposo dice que yo los hago es interrogar. Sí, es verdad, hablamos bastante, pero es que necesitamos hablar y saber qué es lo que pasa. Los hombres quizás con decir una sola palabra tienen la respuesta, pero digan algo, así sea una sola palabra, pero hablen, comuníquense con sus hijos, comuníquense con su familia. Amén. Mire, nuestra familia es una bendición. Nuestra familia es el diseño. Dios creó ese diseño como lo dice en Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 27. Pero sabes, hermano, que a pesar de todo lo que hemos hablado, el Señor en su diseño perfecto nos llama y nos recuerda que somos una familia. Somos esa familia perfecta que Dios quiere. Tenemos que humillarnos ante el Señor. Tenemos que humillarnos ante su presencia. Tenemos que reconocer que como padre hemos faltado, que como padre hemos fallado, que tenemos muchos defectos. Pero en el Señor, como les decía al principio, somos nuevos. Las cosas viejas pasaron. Tenemos que reconocer cuáles son nuestras debilidades en nuestro hogar. Tenemos que reconocer qué es lo que está allí fallando. Como leía yo en estos días, tenemos que reconocer cuál es el elefante que está en la sala. Que todos lo vemos,
pero nadie decide sacar el elefante. Todos sabemos que tenemos un problema de comunicación, pero no lo resolvemos. Todos sabemos que tenemos un problema quizás en la finanza, pero no buscamos solucionarlo. Todos sabemos que tenemos en nuestra casa un problema de rebeldía, pero no atacamos la rebeldía. Tenemos el elefante allí instalado. ¿Y cómo cuesta empujar el elefante, verdad? Y sacar el elefante. Pero tenemos que en el Señor, dice la palabra de Dios, que somos más que vencedores. Usted y yo es más que vencedor. A pesar de todo lo que yo le he dicho en la tarde de hoy ya, de los problemas que hay en nuestra familia, usted es más que vencedor. Con el Señor Jesús somos vencedores. Con Él, dice la palabra de Dios, que Él no nos ha puesto carga que no podamos llevar. Su familia, mi familia es una bendición. A pesar de los problemas que puedan haber o existir, su familia es una bendición. Si usted tuvo en el pasado situaciones difíciles, la familia que hoy tiene es una familia nueva, es una bendición. Declárelo, créalo, crea fervientemente de que el Señor ha hecho y seguirá haciendo en su familia lo que tiene que hacer. Si estamos pasando por una situación hoy difícil en nuestra familia, entreguémosela al Señor. El Señor va a hacer. Él conoce. Y no es casualidad, hermano, que usted hoy haya estado en este lugar que hemos hablado de la familia. Amén. Póngase de pie.